Listo, ya estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión en línea de nuestro curso Electrónica, Magnitudes, Leyes y Aplicaciones. ¿Ya? Entonces, recordamos, ¿no? Estamos en la cuarta semana, la última semana. Recordamos de que según el cronograma de actividades, que está aquí, cronograma, ¿eh? Hay una fecha límite de recesión de actividades que es el 10 de octubre. Hoy es 8, 9, 10, faltan 2 días. Hasta el jueves hay plazo para entregar todas las evidencias que tenemos pendientes, ya sea que no hemos entregado o que tengamos que corregir, hasta el 10 de octubre. Nuestro curso finaliza es el 11, pero el 11 tenemos que mandar todos los informes a Bogotá para que se puedan certificar. Con preocupación, el día de ayer estuve viendo, digamos, en el curso que termina en 92, ya hay 6 personas que tienen todo el día y que se pueden certificar, pero en el curso que termina en 93, hasta el momento no tenemos ningún aprendiz que se pueda certificar. Todavía hay tiempo, entonces es que nos pongamos las pilas, sobre todo el curso 93, que envíen todas las actividades que tengan atrasadas y las de esta semana y las que haya que corregir. Entonces, esa es la invitación, por favor, ¿ya? Que no sea una pérdida de tiempo el haber matricularse en este curso y no aprovecharlo. Entonces, como pueden ver, aquí coloqué en el curso 92 un anuncio de aprendices aprobados a la fecha. En el curso 93 no pude colocar este anuncio. Entonces, estamos en nuestra cuarta semana, termina el 10, lo dice el anuncio, y para esta semana tenemos 3 evidencias. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas evidencias? Bueno, eso se encuentra en la guía de aprendizaje. Entonces, nos vamos directo a la guía de aprendizaje ya con 4 semanas de estudio y ya se conocen el manejo de la plataforma, lo que hemos hecho. Entonces, como es la cuarta semana, nos tenemos que ubicar donde dice actividad 4. Ahí está el material de formación que se refiere a las leyes básicas en el análisis de circuitos. Siempre aquí para bajar el material. Entonces, este es el material de formación y van a ver o a estudiar la ley de Watt,
y cómo hacer cálculos aritméticos de resistencia serie, paralelo y mixto. De eso se trata. Como siempre, todos los materiales nos invitan a ver unos videos para ampliar este conocimiento. ¿Ya? Entonces, la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. En otras palabras, I es igual a V sobre R. Y esta fórmula se puede, digamos, descomponer despejando, si quiere encontrar voltaje, digamos, despejando la R, y voltaje sería igual a I por R. O si quiere encontrar resistencia, resistencia igual a V sobre R. Entonces, aquí nos dan unos ejemplos de esa parte. ¿Ya? Entonces, estos primeros ejemplos son para demostrar que la intensidad es directamente proporcional a la tensión. Y este de acá, el tercero, es para comprobar que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, vean bien los ejemplos. Y como decíamos, se puede representar de diversas maneras. Si quiero encontrar tensión, tensión igual a I por R, o voltaje igual a I por R. Está el ejemplo para emplear la fórmula. Y si quiero encontrar la resistencia, resistencia igual a V sobre I. Y ahí está el ejemplo para emplear esa fórmula. Si tengo un circuito serie, ya, la característica del circuito serie es que la corriente es la misma por todo el circuito. O sea, aquí nos están diciendo que la corriente total es 2 amperios. Entonces, esa corriente es la misma que pasa por R1, es la misma que pasa por R2 y es la misma que pasa por R3. Si quiero resolver el circuito, debe encontrar la resistencia total, y la resistencia total en un circuito serie es la suma de los valores de las resistencias que estén en el circuito. O sea, R1, R2 más R3. ¿Ya? Eh, Como están dando el voltaje total y la corriente total, puedo averiguar la resistencia total empleando la fórmula que está acá arriba, R igual a V sobre I. Entonces sería 110 sobre 2, daría 55 ohmios. Entonces la resistencia total de este circuito, aunque no conozco los valores de R1, R2, R3, pero como tengo el voltaje total y la corriente total, sé que la resistencia total de ese circuito serie sería 55, porque empleé la fórmula R igual a V sobre I. ¿Ya? Cuando tenemos un circuito paralelo, aquí nos dan nada más la fórmula para 2 resistores en paralelo. Entonces, si tengo 3 resistores en paralelo, lo que hay que hacer es resolver 2 primeros, digamos R1 con R2, primeramente. Eso me da un equivalente, y ese equivalente resultante lo hago en paralelo con el otro resistor. ¿Ya? Entonces, aquí está el paso a paso, resolviendo 2, el parcial es 2,5 y ese 2,5 lo hago con R3. ¿Ya? Empleando la misma fórmula, pero ya van a cambiar son los valores. Entonces, ahí está el paso a paso, cómo se resolvió. Ahora, si a ese circuito le conectamos 12 voltios,
y la corriente que pasa es 7,5. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la resistencia total? Entonces, empleando la fórmula B sobre I, podemos encontrar que es 1,6 ohmios. En un circuito mixto, ya toca tener presente, digamos, qué puedo resolver en serie, qué puedo resolver en paralelo, primeramente. No hay una fórmula mágica que diga, meto todos los valores y me saque el resultado. Simplemente de pronto ni con bueno, en una simulación, colocando un multímetro simulado, podría encontrarlo, pero en el caso de los cálculos, no hay una sola fórmula. Entonces, van a haber resistores en serie, van a haber resistores en paralelo y tengo que ir resolviendo lo que pueda resolver en serie, lo que pueda resolver en paralelo. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos, bueno, una de estas resistencias es R4. Me imagino que es esta de acá. Perdón. Ya se ha mandado a Bogotá que corrijan esto varias veces y nada, no corrigen el material de formación. Simplemente, digamos, sería editar este PDF, poner aquí un 4, o sea, no es mucho lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, R3, R4, R5 están en serie. Tengo que resolver esto primero. R1 y R2 están en serie, tendría que resolver esto. Entonces, R1 y R2 me dan un parcial. R3, R4, R5 me dan otro parcial. Y esos dos parciales quedarían en paralelo y la resistencia total de este circuito la tendría que resolver empleando la fórmula de resistores en paralelo. Entonces, aquí está explicado cómo se hace. Aquí ya le colocaron valores. R1 40, R2 20. Al sumar esto me daría 60. R3 vale 50, R4 vale 60, R5 vale 10. Eso daría 120. Entonces tendría que resolver un paralelo entre 60 y 120. Entonces aquí los acomodan de otra manera para que se vea bien de qué es lo que se va a hacer. Y aquí comienzan a resolverlo. Entonces, vea, 60, 120. Redibujamos el circuito, vemos de que hay dos en paralelo y resuelvo con la fórmula del paralelo. R1 por R2 sobre R1 más R2. Y eso me da 40 ohmios. Teniendo ya eso resuelto, puedo encontrar la corriente si es lo que me piden. Entonces, la corriente total sería 12 entre 40. La otra fórmula, o la otra ley, perdón, es la ley de Watt, que dice que la potencia eléctrica suministrada por un receptor es directamente proporcional a la tensión de la alimentación del circuito y a la intensidad que circule por él. Entonces, potencia es igual a B por I. Nos dicen que la medida de la potencia es el vatio. Nos dan varios ejemplos para encontrar la potencia o encontrar el voltaje o encontrar la corriente, dependiendo lo que los datos que nos estén dando. Nuevamente vuelven a tratar lo que es múltiplo y submúltiplo. Esto se trató en el primer material de formación, ¿ya? Y esto se emplea para todas las unidades, no solamente para vatios. O sea, yo puedo tener, digamos aquí, voltios y puedo tener kilovoltios y puedo tener megavoltios y puedo tener milivoltios y puedo tener microvoltios. Y ahí están las equivalencias. Y hay una equivalencia entre la ley de Watt y la ley de Ohm que nos permite obtener esta rueda
donde para cada unidad, potencia, corriente, resistencia, voltaje, existen tres fórmulas dependiendo los datos que nos den. Entonces, aunque el material de formación dice que potencia es igual a V por I, pero de pronto no nos dan el voltaje, sino que nos dan la resistencia. Entonces puedo emplear esta fórmula que dice que es I al cuadrado por R, o no nos dan la corriente, entonces puede encontrar la potencia con V al cuadrado sobre R. Entonces cada unidad tiene tres fórmulas. No hay que aprendérselas de memoria, pero puedo aprender a manejar esta rueda dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Entonces, aquí hay varios ejemplos sobre cómo utilizar esas diferentes fórmulas que tenemos ahí. Ese es nuestro material de formación. Ya abrió, bueno, pero ya lo vimos. Lo otro es la guía de aprendizaje. Entonces, nos habla de la primera evidencia, que es un foro temático. Ya estuve explicando esto en la sesión anterior porque muchos aprendices se me habían adelantado en el foro, pero me lo habían hecho mal y me lo siguen haciendo mal, la participación en el foro. Entonces, vuelvo y explico. El foro se llama Voltaje y Corriente. Entonces, nos dice que Robert Boylestad, en un libro llamado Introducción al análisis del circuito, escrito en el 2010, en el capítulo 2, que se llama Corriente y Voltaje, él expresa: ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Puede aplicarse al caso del voltaje y la corriente, porque en este caso una persona inexperta en la materia quizás tienda a utilizar indistintamente los términos corriente y voltaje, como si ambos fueran fuentes de energía. Es entonces el momento propicio para aclarar las cosas. El voltaje aplicado, entonces esto es lo que dice Boylestad: el voltaje aplicado es el mecanismo de activación. La corriente es una reacción al voltaje aplicado. Eso está en la página 38 de ese libro. Entonces dice: después de haber leído el material de formación, leyes básicas en el análisis de circuito, participe en el foro temático Voltaje y Corriente, analizando la afirmación de Boylestad y sustentando la misma por medio de un ejemplo creado por usted. O sea, usted va a crear un ejemplo para explicar esto de aquí, o sea, para afirmar esto que dijo Boylestad. El voltaje aplicado es el mecanismo de reacción al voltaje aplicado. Ya varios me han participado con el ejemplo de la tubería y el agua, pero hay muchos otros ejemplos. El ejemplo que yo les coloqué la semana anterior es el de una bicicleta. Una bicicleta, para que la bicicleta se desplace, hay que dar unos pedalazos. Entonces, los pedalazos van a ser el voltaje aplicado. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de activación. ¿Quién mueve la bicicleta? Los pedalazos. ¿Ya? La velocidad que alcance la bicicleta va a depender de la cantidad de pedalazos que se den. Entonces, la reacción a esos pedalazos van a ser la velocidad de la bicicleta. Entonces, ahí podemos ver que la
que eso sería la corriente, ya que es una reacción al voltaje aplicado. Entonces, mi ejemplo para explicar esta afirmación es los pedazos que da un ciclista. Entonces, dependiendo la cantidad de pedazos, ese es el mecanismo que activa la velocidad de la bicicleta y la velocidad que alcance la bicicleta va a ser la corriente, la reacción a esos pedazos que se están dando. Entre más pedazos, más rápido va a ir el ciclista. Lógicamente también va a depender de pronto que si va en una subida o una bajada, pero listo. Pero de todas maneras, si estamos en un terreno plano, si yo doy 2 pedazos, la bicicleta se desplaza un poquito, pero si doy más, la bicicleta se va a desplazar más y dependiendo cuántos dé, así va a ser su velocidad. Con permiso, me voy a estar tomando un tinto en el momento. Entonces, de esta manera es que ustedes tienen que hacer el ejemplo para participar en el foro, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta, los que estén aquí conectados, alguna pregunta sobre lo que deben hacer en el foro? ¿Ya queda más claro la participación? O sea, no nos están pidiendo que definamos voltaje, pidiendo que definamos corriente. Nos están pidiendo, cree un ejemplo, ¿ya? Para sustentar esto que dijo Boydestar, esto que está aquí subrayado. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Queda claro, aprendices? Bueno, si no hay preguntas, sigo explicando. Entonces, la segunda evidencia es una evaluación en línea donde deben aplicar las leyes de Ohm y de Watt, ¿ya? Entonces, para poder realizarla, por favor, este, leer el material de formación. Bueno, para participar en el foro, no está de más por decir de que debemos entrar aquí donde dice actividad 4. ¿Sí? Actividad 4, foro temático. Tengo que decir aquí, añadir un nuevo tema. Escribo el asunto, mi participación, mi ejemplo. Aquí escribe su ejemplo. Ya explicamos cómo debe ser ese ejemplo. Y simplemente decir aquí, enviar al foro. Con eso participa en el foro, ¿no? Bien. Para la evaluación, entonces tengo que, actividad 4, evaluación leyes básicas en el análisis de circuitos. Recuerden que me a vista de aprendiz. Tienen que darle
intento de prueba de conocimiento, comenzar intento. Entonces dice que son 7 preguntas. La ley de Watt afirma que el producto del valor de la resistencia, la ley de Watt no nombra a la resistencia por ningún lado. Dice que es voltaje por corriente. Entonces, descartamos la primera. La relación del valor del amperaje por el valor de la resistencia, ya sabemos que no nombra resistencia, también se descarta. El resultado del valor del amperaje por el valor de voltaje, esa es la correcta según el material de formación. ¿Ya? Siguiente página. Al convertir 1000 vatios a kilovatios se obtienen. Si tengo 1000 vatios, lo voy a convertir a kilovatios, se obtiene 1 kilovatio. ¿Ya? Ya que 1000 vatios es igual a 1 kilovatio. Siguiente página. Si a un circuito en serie se agrega una carga en serie, la corriente aumentará, no cambia, disminuirá ninguna de las anteriores. Esta pregunta también se las van a hacer en el taller que tienen que realizar. Entonces, si tengo un circuito serie, si coloco una resistencia, la resistencia aumenta, y según la ley de Ohm, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y hasta ahí los ayudo. ¿Ya? Si tengo 2 resistencias conectadas en paralelo de 50 ohmios, entonces usted emplea la fórmula R1 por R2 sobre R1 más R2, le da el resultado. Si en un circuito serie circula una corriente de 100 miliamperios y el voltaje total es 12 voltios, la resistencia del circuito es R es igual a V sobre I, pero deben convertir estos 100 miliamperios en amperios para que dé en ohmios. ¿Ah? Entonces aquí es importante convertir 100 miliamperios en amperios. Selecciona la distorsión que permita reemplazar las líneas en un circuito en paralelo, mixto, serie. ¿Cuál iría aquí primero? Todos los componentes están conectados de extremo a extremo, formando una sola ruta. Eso nada más es la serie. Entonces aquí debe ser serie. Deben empezar por serie. Las 2 primeras se descartan. Ya ahí quedaría en un circuito tal, todos los componentes están conectados entre sí, ya le queda paralelo mixto. Ustedes sabrán qué responder. La capacidad de los elementos de oponerse al flujo, al paso o flujo de electrones se conoce como. Listo. Usted contesta, tiene que decir terminar intento, tiene que decir enviar todo y terminar, tiene que decir enviar todo y terminar. De esa manera participa en la evaluación de esta semana. ¿Algunas preguntas sobre la evaluación? ¿Aprendices? ¿Alguna pregunta sobre la evaluación? ¿Ninguna?
No, sigo. Entonces, la otra evidencia que me dice la guía de aprendizaje es un taller que tengo que realizar. Entonces, en el ambiente virtual de aprendizaje se encuentra el material de formación, ya vimos cuál es el material de formación, que debe leer, comprender y asimilar. Revise el documento anexo, resuelva las preguntas planteadas en el mismo documento. Entonces, el anexo lo encontramos. Me voy a taller, aquí bajo el anexo, que es un archivo de Word. Debo contestar aquí en el archivo de Word. Entonces, en el primero dice calcular la resistencia equivalente, intensidad que circula y la caída de tensión en cada uno de los circuitos en serie siguiente. Circuitos tengo que resolver los tres, no es uno solo. Entonces, Control C. Yo voy a recortar para que me quede, digamos, el primero. Ya copié, lo dejo por ahí abajo. Entonces, para este primer circuito, entonces, ¿qué tengo que hacer? Existe una herramienta que se llama insertar fórmula, ecuación. Entonces, lo primero es encontrar la resistencia total. Aquí en los subíndices, te digo RT es igual, como es un circuito serie, es la suma de todos los resistores, sería R1 más R2 más R3. Entonces, el siguiente paso es reemplazar por los valores. Entonces sería, en este caso, 10 más 10 más 10. Y 10 más 10 más 10 es igual a 30 ohmios. Se puede decir insertar símbolo. Busco el símbolo de ohmios, que es la letra omega. El segundo paso es encontrar la corriente total. Entonces, nuevamente, insertar ecuación. Si no sale, pueden bajar un poquito. Y entonces, nuevamente, entonces en este caso, I total será igual. Escojo aquí la división. Voltaje total sobre resistencia total. Copio, pego, reemplazo. O sea, ¿cuánto es el voltaje según el circuito? El voltaje son 9 voltios y la resistencia nos dio 30. Entonces, saco la calculadora. 9 entre 30
Eso es 0,3, 0,3, en este caso, amperio, porque es corriente. Y el siguiente paso, entonces, mire, ya encontré la resistencia equivalente y la intensidad. Perdón, falta encontrar la caída de tensión en cada elemento. Entonces, la caída de tensión es lo mismo que voltaje. Entonces, nuevamente, insertar, entonces, voltaje en R1 será igual voltaje I por R, pero como es un circuito serie, sería la corriente total por la R1, por la resistencia donde quiera encontrar el voltaje. Copio, pego, reemplazo. La corriente nos dio 0,3 y la resistencia R1 es de 10 ohmios. ¿Ya? Entonces 0,3 por 10, eso da 3 voltios. Y lo mismo hay que hacer para R2. Entonces el voltaje en R2 será la I total por R2. La corriente que pasa por R2 es la misma I total, o sea, 0,3. Y en este caso R2 tiene el mismo valor de R1, que es 10. Por lo tanto, eso también será 3 voltios. ¿Ya? Y habría que hacer lo mismo para R3. Entonces, voltaje en R3 será I total por R3. Entonces será 0,3 por 10. Y en este caso también va a ser 3 voltios. Entonces, este mismo procedimiento que tengo aquí, hay que hacerlo con los otros circuitos. Entonces, ahora digamos que sería con este circuito que tengo acá. Entonces, igual hay que encontrar la R total, ¿ya? Hay que encontrar la R total, pero ya sería con 5, 10 y 20. Hay que encontrar la I total. Hay que encontrar el voltaje en R1. Hay que encontrar el voltaje en R2 y hay que encontrar el voltaje en R3 con los valores que me da el circuito. Y lo mismo habría que hacer para el siguiente circuito.
Para el siguiente circuito igual hay que encontrar la R total con estos valores que tengo aquí, la I total con los valores correspondientes, el voltaje en R1, el voltaje en R2 y el voltaje en R3. De esa manera se resuelve el primer punto del taller. El segundo punto del taller tiene que ver con el primer punto. Responda a las siguientes preguntas partiendo que el circuito es serie. ¿Ya? Entonces dice, al aumentar los valores parciales a resistencia del circuito, ¿qué ocurre con la resistencia equivalente? ¿Aumenta o disminuye? Como aquí me dice que si yo aumento, lógicamente va a aumentar. O sea, yo aquí tengo estos valores, si aumento cualquiera de ellos, si yo este 10 lo cambio por 20, entonces ya la resistencia sería 40, no 30. O sea, la resistencia equivalente aumenta, por lógica. ¿Sí? Entonces aquí no hay que contestar tanta cháchara, no hay que escribir, aquí simplemente con escribir, digamos, aumenta, ya, listo. La caída de tensión en las resistencias, aumenta o disminuye con su valor óhmico, eso, digamos que es dependiendo, o sea, ¿sí? ¿Por qué dependiendo? Porque miren, si, si yo tengo que el voltaje es 3 voltios, porque la resistencia es de 10, si yo aumento la resistencia, el voltaje va a aumentar. Pero si yo disminuyo la resistencia, el voltaje va a disminuir. Entonces aquí sí les toca escribir un poquito, ¿ya? Explicando de que eso depende del valor. O sea, si la resistencia aumenta, la caída de tensión va a aumentar. Si la resistencia disminuye, la caída de tensión va a disminuir. Entonces aquí toca explicar un poquito. ¿Ya? El tercer punto, aquí nos ponen a trabajar un poquito más, son cinco, cinco circuitos, todos están en paralelo y a los 5 circuitos tengo que encontrar la resistencia equivalente, la corriente total y la corriente en cada una de las ramas. O sea, no solamente encontrar la corriente total, sino la corriente que pasa por este de 10, la corriente que pasa por este otro de 10, la corriente que pasa por esta de 4, la corriente que pasa por esta de 6, etcétera. Entonces, lo mismo. Digamos, yo lo que hago aquí es recortar, digamos, para que me quede este primer circuito aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro la resistencia total? Bueno, insertar fórmula, índice, tu índice, RT es igual, división, R1 por R2 sobre R1 más R2. Voy a copiar, pego, reemplazo valores. Entonces arriba sería 10 por 10, en este caso. Abajo sería 10 más 10,
Entonces, 10 por 10 daría 100 arriba. Y 10 más 10 daría 20. Y 100 entre 20, eso da 5 ohmios. Entonces, símbolo, ohmios, insertar, cerrar. Listo, 5 ohmios. Una vez que encontré la resistencia total, voy a encontrar la corriente total. Corriente total siempre va a ser voltaje total sobre resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje total? Si no lo ven bien, pueden ampliar el circuito, dice que es 9 voltios. Entonces, reemplazando sería 9 sobre la resistencia total, que es 5, divido 9 entre 5, cojo mi calculadora, 9 entre 5 daría 1.8. 1,8, como es corriente, es amperios. ¿Ya? Entonces ya encontré la intensidad total. Ahora me falta la de cada una de las ramas, o sea, la de que pasa por aquí, la que pasa por aquí. Como son iguales, debe darme la misma corriente. Entonces, es la misma fórmula, pero ya no va a ser I total, sino corriente por R1. Como es un circuito paralelo, el voltaje va a ser el mismo en todo el circuito. O sea, el voltaje de 9 va a estar en este y en este elemento. Va a ser el mismo. Entonces sería 9. Bueno, sería voltaje total sobre R1. ¿Ya? Entonces, corriente en R1 será 9, porque es el mismo voltaje de la fuente, sobre la resistencia, que es 10. Y 9 entre 10 es 0,9. 0,9 amperios. Ahora faltaría la corriente en R2. Entonces, corriente en R2 sería el voltaje total sobre R2. Entonces, corriente en R2 sería 9 sobre 10 y corriente en R2 sería 0,9 amperios. Cosas importantes para saber, digamos, de que las cosas se están haciendo bien, es que la suma en un circuito serie, la suma de las caídas parciales me deben dar el voltaje de la fuente. Entonces, por ejemplo, aquí R1 me dio 3, R2 3, R3 3. Si sumo esos 3 voltajes, me dan 9 voltios. ¿Ya? Entonces significa que vamos bien. Si yo al sumar aquí el voltaje de R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3, me tiene que dar 14. Y aquí, al sumar el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3, me tiene que dar 12. En un circuito paralelo, la suma de las corrientes parciales me debe dar la corriente total. Entonces, la corriente total me dio 1,8 amperios. La corriente en R1, 0,9. La corriente en R2, 0,9. Si sumo estas dos corrientes, me da 1,8. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, lo mismo habría que hacer para cada uno de los otros circuitos que tengo aquí.
Ahora, no es necesario que usted recorte, usted puede poner circuito 1, circuito 2, emplear las fórmulas. Yo para hacerlo más presentable lo hago así. Entonces, para el circuito 2, que nada más tiene 2 resistores, igual, tengo en la resistencia total. Y esa es la fórmula, no hay otra. Después de que encuentre la resistencia total, tengo que encontrar la corriente total. Después que encuentro la corriente total, tengo que encontrar la corriente en R1. Y después que encuentro la corriente en R1, debo encontrar la corriente en R2. Entonces, ahí están las fórmulas, nada más es reemplazar para encontrar lo que nos están pidiendo. Para el circuito 3 tiene 2 resistores también, entonces las mismas fórmulas. ¿Ya? Resistencia total y total, corriente en R1, corriente en R2. Cuando tengo 3 resistores, el material de formación me dice que puede hacerlo de 2 en 2, o sea, primero estos 2 y el resultado hacerlo con el tercer resistor. Pero hay la fórmula general de las resistencias en paralelo, también me dicen, ¿ya? Que RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces puedo emplear la fórmula general para hacerlo de una sola vez. ¿Ya? Entonces, siguiente paso es reemplazar los valores. Entonces, R1 vale 6. Entonces, cambio R1 por 6. R2 vale 6. Cambio R2 por 6. R3 vale 6. Sí. Siguiente paso es dividir 1 entre 6. ¿Cuánto es 1 entre 6? 1 entre 6. Se da 0,1676. 0,1666. También 1 sobre R2 es 1 sobre 6, entonces también va a ser el mismo resultado. Y 1 entre 6 también, nuevamente aquí, 0,1666. Siguiente paso es sumar esto que está en el denominador. ¿Ya? Entonces, eso sería igual a 0,5, ¿ya? A 0,5. Y el siguiente paso, o el último paso, sería 1 entre 0,5. Y eso daría 2. 2 ohmios, entonces tengo que colocar el símbolo de ohmios. Entonces, de esa manera puedo encontrar la resistencia total cuando tengo 3 resistores en paralelo.
Y si tuviera 4 resistores en paralelo, sería más 1 sobre R4, ¿ya? Como ya tengo la resistencia total, debo encontrar la corriente total. O sea, ¿sí? Y corriente total es voltaje sobre resistencia total. El voltaje es 9, reemplazo aquí por 9. La resistencia total me dio 2. Entonces 9 entre 2 daría 4,5. Como es corriente, sería amperes. Una vez que encontré la corriente total, tengo que encontrar la corriente en R1, la corriente en R2, la corriente en R3. Entonces, corriente en R1 sería voltaje total sobre R1, sería el mismo voltaje de la fuente, 9, sobre R1, que vale 6, y 9 entre 6, eso daría 1,5 amperes. O sea, si deducimos como las resistencias son iguales, me debe dar la misma corriente. Pero igual, usted va a emplear la fórmula, corriente en R2 será voltaje total sobre R2, corriente en R2 será 9 entre 6, corriente en R2 será 1,5. Me faltaría por último encontrar la corriente en R3, empleando las mismas fórmulas. Entonces, corriente en R3 será voltaje total sobre R3, corriente en R3 será 9 entre 6, corriente en R3 será 1,5. Entonces, si sumo las corrientes parciales, la de R1, la de R2 y la de R3, 1,5 más 1,5 más 1,5 me tiene que dar la corriente total, 4,5 amperes. Entonces, significa que vamos bien. Entonces, para el último circuito ya tenemos las fórmulas. R total, ya saben cómo utilizarla. Si se les hace muy complicado utilizar entonces utilizan de 2 en 2, la de 3,6, o sea, R1 por R2 sobre R1 más R2. Y el resultado de ese lo hacen con la de 9, también R1 por R2 sobre R1 más R2. Y la cuarta pregunta tiene que ver con el punto 3. O sea, es para circuitos paralelos. Entonces nos dice, cuantas más resistencia tenemos en paralelo en nuestro circuito, la resistencia equivalente aumenta o disminuye. Entonces, basándonos en los dos ejercicios resueltos que tenemos valores, tenemos aquí dos resistores de 10. El resultado me dio 5. El resultado me dio menor, ¿no? Al tener estas de 6, ¿sí? La resistencia me dio
sea, tiende a la resistencia equivalente. Entonces, entre más aumente, si yo colocar aquí 3 resistores más igual de 6 ohmios, el resultado sería 1 ohmio. Entonces, si yo aumento la resistencia, o sea, si aumento las resistencias aquí, pongo más en paralelo, este valor va a disminuir. Lo dice la misma fórmula. Entonces, aquí va a disminuir. Entonces, nada más con escribir disminuye, suficiente. La resistencia equivalente a una instalación paralelo es mayor, menor o igual a la más baja. La más baja, aquí fue 6. ¿Cuánto dio? 2. La más baja aquí fue 10. ¿Cuánto dio? 5. Entonces, según los ejercicios dados, usted puede responder aquí si es mayor, menor o igual a la más baja. Entonces, simplemente con escribir la palabra, ¿sí? Suficiente. ¿Ya? No tiene que escribir más nada. Cuanto mayor sea el número de resistencia a un mismo circuito, la intensidad total que circulará será mayor o menor. Te están refiriendo a un circuito paralelo, no a un circuito serio. Entonces, miren, si yo quitara una resistencia de aquí, si yo quitara 2 resistencias, la corriente, digamos, me daría 1,5. Si nada más dejo 9 y 6, 1,5. Si yo coloco otra resistencia, esa resistencia va a hacer que por ella también circule 1,5. Entonces la corriente total va a aumentar, ¿sí? Si coloco la otra de 6, también consume 1,5, entonces la corriente total va a aumentar. Entonces ya les dije la respuesta aquí. Cuanto mayor sea el número de resistencia en un mismo circuito, la intensidad total que circulará será mayor o menor. Entonces, simplemente con colocar la palabra, ya con eso responde. Entonces, una vez que contestó, le dice guardar, cierra el archivo, ¿ya? Entra al curso correspondiente. Entonces me ubico en la actividad 4, es que me voy a taller, agregar entrega, me voy aquí, donde dice agregar archivo, le digo examinar, busco mi archivo donde lo haya guardado, le digo abrir, le digo subir este archivo, guardar cambios. Si lo hacen hasta ahí, me queda en borrador. Ya he dicho que no me dejen las cosas en borrador. Tienen que dar enviar evidencia. Continuar. Y ya tiene que quedar así, enviado para calificar. Debe quedar en verde. ¿Ya? Me siguen dejando las cosas en borrador. Con eso
hemos realizado las 3 evidencias de esta semana y quiero saber si hay alguna pregunta. Recuerden, tenemos hasta el 10 de octubre para enviar todo. Si usted envía algo el 11, no se va a calificar. Recuerden que son 10 evidencias que deben enviar. 3 de la primera semana, 2 de la segunda semana, la tercera semana y 3 de la cuarta semana. 10 evidencias. Para certificarse, las 10 evidencias deben estar aprobadas. Las 10. Una sola que no esté enviada. Una sola evidencia que estén de no se certifican. Hasta aquí llega mi videoconferencia. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Muy buenos días. No sé si me Buenos escucha. días. Así. Sí, sí te escucho. Y usted me puede hacer un favor y me hace un recorderis de cómo veo yo que todos los trabajos estén en línea ya, que estén subidos, por favor. Bueno, aquí ustedes tienen un enlace que se llama calificaciones y ahí les salen las evidencias. Tienen que salirlas aquí en A. O sea, te estoy mostrando, pero te estoy mostrando como aprendiz, pero como yo no soy aprendiz, no tengo nada, ¿cierto? Pero aquí te tiene que salir todo en A, ¿ya? Todo en A. Entonces, aquí están las 3 de, hay 2, 4, aquí están de la primera y segunda semana. Aquí están de, perdón, estas son de la primera y tercera semana. Estas son de la segunda semana y estas son las de la cuarta semana. Todas te tienen que aparecer en A, todas, ¿ya? Bueno, señor. Muchísimas gracias, mi hermano. Señora. Señora, sí, señora. Muchas gracias, muy amable. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, aprendices? No, ¿Ninguna? señor. Gracias, sí, está bien. Muy amable, Bueno, muchísimas gracias. listo. Entonces, por último, decirles de que, bueno, mañana se coloca el anuncio de cómo bajar un certificado, recordando que hasta el 10 hay plazo para entregar. Mañana coloco 2 anuncios, el de mitad de semana y el de recordando el cierre del curso, ¿ya? Y cómo bajar un certificado. Este certificado lo descargan por certificadosena.edu.co, pero aproximadamente un mes finalizado el curso. O sea, no es inmediato. Entonces deben tener un poquito de paciencia. Igual se publica el viernes, se publica quienes aprobaron, ¿ya? O sea, yo el mismo jueves publico y para que dé chance, digamos, ustedes, si tiene ve alguna inconsistencia, me escriba rápidamente y mirar a ver si no se calificó algo que usted envió o por el estilo, ¿sí? Entonces, el jueves publico y el viernes ratifico quiénes van a ser certificados. La recomendación para los del grupo 93, que a la fecha de ayer no había ninguno que se pudiera certificar, entonces a ponerse las pilas de el curso terminado en 93. Entonces, muchas gracias por la asistencia, gracias por inscribirse en los cursos del SENA y espero verlos en un curso posterior. Hay uno de circuitos de elaboración de circuitos impresos, hay uno de compuertas digitales eh, que también lo dirijo. O sea, bueno, varias personas dirigimos ese curso. Eh, ¿Cuál otro? Hay uno de electrotecnia
que van en la misma línea de electrónica. Entonces los invito a desarrollar todos cursos de esta misma área, ¿sí? Entonces esa es la invitación. Gracias por todo y esperemos que los que están aquí conectados se puedan certificar. Dejo de compartir pantalla y paro la grabación. Instructora, muchas gracias por todo, por su tiempo, por la enseñanza.